Capítulo 5. El hombre de la capucha. El pequeño hostal donde Kirigakure los había instalado se encontraba a pocas calles de la torre del Mizukage. No era un lugar lujoso, solo una habitación sencilla, una cama, un sofá junto a la ventana, una pequeña mesa de madera, y el constante sonido del agua golpeando los canales de la ciudad. Por primera vez desde que habían llegado a Kirigakure. No había nadie dándoles órdenes. Naruto dejó caer la mochila junto a la puerta. No recordaba que investigar cansara tanto. Se dejó caer sobre el sofá con un largo suspiro. Prefería cuando los problemas intentaban golpearme. Satsuki dejó su katana cuidadosamente apoyada contra la pared antes de sentarse en el borde de la cama. Eso explica muchas cosas. Naruto soltó una pequeña risa. Oye. Durante unos segundos. La habitación quedó completamente en silencio. Solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Satsuki comenzó a revisar lentamente el filo de su chokuto. No porque estuviera dañado. Era costumbre. Siempre lo hacía después de una misión. Naruto la observó de reojo. Había aprendido a reconocer esos pequeños hábitos. Cuando Satsuki revisaba su espada con tanta atención. Era porque seguía pensando en el combate. Sigues dándole vueltas. Ella no levantó la vista. Sí. Naruto apoyó ambos brazos detrás de la cabeza. Yo también. Pasaron unos segundos. Naruto fue el primero en romper el silencio. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó? Satsuki dejó de mover la tela con la que limpiaba la hoja. ¿Qué? No haber podido hacer nada. Ella levantó apenas la mirada. Naruto sonreía. Pero no era una sonrisa despreocupada. Siempre encuentro alguna forma, aunque sea improvisando. Esta vez. Negó lentamente con la cabeza. Sentí que todo lo que intentaba ya lo había pensado él. Satsuki volvió a guardar silencio. Era exactamente la misma sensación que la perseguía desde la noche anterior. No fue un error nuestro. La voz de Satsuki fue tranquila. Naruto la observó sorprendido. Ella continuó. Nos enfrentamos a una técnica que ninguno conocía. Era imposible preverla. Naruto soltó una pequeña risa. ¿Eso fue tu forma de animarme? Satsuki lo miró con absoluta seriedad. Estoy siendo objetiva. Ya veo. Naruto sonrió. Pues funciona. Naruto permaneció unos instantes observando el techo. Después habló casi para sí mismo. Cuando apareció. Pensé que iba a atacarte primero. Satsuki levantó lentamente la vista. Naruto seguía mirando el techo. Por eso me moví. Ella recordó el combate. Sin darse cuenta. Naruto había permanecido todo el tiempo cubriendo su lado derecho. No había sido casualidad. Tampoco una estrategia acordada. Simplemente. Había ocurrido. Naruto se incorporó lentamente. Supongo que fue un hábito. No parecía darle importancia. Satsuki bajó nuevamente la vista hacia la espada. Otra vez. Las palabras de Kurama volvieron a su memoria. No entendía por qué. Pero ahora. Ella también empezaba a notarlo. Unos golpes resonaron sobre la puerta. Disculpen. La voz provenía del otro lado. La Mizukage-sama solicita nuevamente su presencia. Naruto se levantó del sofá. Ya empezaron los preparativos. Satsuki guardó su espada. Eso parece. Antes de salir, Naruto tomó la banda protectora que había dejado sobre la mesa. Cuando pasó junto a la cama, se detuvo apenas un instante. Oye. Satsuki giró la cabeza. La próxima vez. Si las cosas se complican. No esperes a que llegue. Ella frunció ligeramente el ceño. Naruto continuó. Confía en que voy a encontrarte. Como siempre. Hubo un breve silencio. Satsuki sostuvo su mirada unos segundos. Después respondió con la misma serenidad de siempre. Entonces procura no hacerme esperar demasiado. Naruto sonrió. Trato hecho. Salió primero de la habitación. Satsuki permaneció inmóvil un instante más. Aquellas palabras habían sido simples. Casi casuales. Y, sin embargo, le recordaban algo que no había pensado desde el Valle del Fin. Habían sobrevivido a demasiadas batallas confiando en que el otro aparecería en el momento justo. Quizá. Esa seguía siendo su mayor fortaleza. Sin necesidad de decirlo. La sala de estrategia de la torre del Mizukage era mucho más pequeña que su despacho principal. No había ventanales. Ni decoración. Solo una gran mesa de madera cubierta por mapas del país del agua. Sobre ellos descansaban pequeños marcadores de distintos colores. Convoyes. Patrullas. Puertos. Almacenes. Rutas comerciales. Cada pieza ocupaba un lugar preciso. Mei aguardaba de pie junto a la mesa. A su derecha se encontraba Chojuro. Y, unos pasos más atrás, un hombre de cabello gris azulado observaba los mapas con el único ojo visible completamente atento. Naruto lo reconoció enseguida. Ao.
El veterano inclinó apenas la cabeza. Hace tiempo, Naruto. Su voz seguía conservando la misma serenidad que durante la cumbre de los 5 Kages. Aunque ahora había algo diferente. La guerra parecía haber envejecido a todos. Bien, comencemos. Mei desplegó un nuevo mapa. Anoche aprendimos algo importante. No conocemos la identidad de nuestro enemigo, pero sí conocemos las limitaciones de sus técnicas. Naruto cruzó los brazos. ¿Limitaciones? Mei asintió. Todo ninjutsu las tiene. Incluso uno tan sofisticado como el Joton. Tomó un pincel y dibujó un círculo alrededor de un paso montañoso. La niebla necesita humedad suficiente para mantenerse estable. Mientras más extensa sea el área que cubra, mayor será el consumo de chakra. Chojuro añadió. Y una vez que la técnica desaparece, debe volver a prepararla. No puede mantener ese nivel de control de forma permanente. Ao habló por primera vez. En otras palabras, el momento más vulnerable de ese shinobi es inmediatamente después de disipar la niebla. La sala quedó en silencio. Naruto sonrió. Entonces sí tiene un punto débil. Mei correspondió con una ligera sonrisa. Todos lo tienen. La diferencia está en quién lo descubre primero. Mei tomó una pequeña ficha de madera y la colocó sobre una de las rutas comerciales. No volveremos a perseguirlo. Esta vez haremos que él venga a nosotros. Naruto sonrió casi de inmediato. Un cargamento se vuelo. Exactamente, respondió Mei. El convoy transportará cajas idénticas a las robadas. Algunas contendrán equipo real. La mayoría solo peso y sellos preparados para simular provisiones. Ao desplegó otro mapa. El convoy seguirá exactamente el mismo patrón que los anteriores. La misma velocidad. Los mismos horarios. Los mismos relevos. No debe parecer una operación militar. Debe parecer una oportunidad. Naruto observó el recorrido. ¿Y nosotros? Mei señaló 3 posiciones distintas. Los clones de Naruto escoltarán el convoy. Serán visibles. Quiero que crean que la protección depende exclusivamente de ellos. Naruto asintió. Eso puedo hacerlo. Mei continuó. Mientras tanto, Naruto y Satsuki permanecerán ocultos siguiendo la ruta desde posiciones distintas. Solo intervendrán cuando el verdadero objetivo aparezca. Finalmente señaló la tercera posición. Ao los acompañará. El silencio fue inmediato. Satsuki levantó lentamente la vista. No. Naruto giró sorprendido hacia ella. Mei arqueó apenas una ceja. ¿Algún motivo? Satsuki respondió con la misma serenidad de siempre. Sí. Ao es un shinobi de élite. No cuestiono su capacidad. Ao permaneció completamente impasible. Ella continuó. Pero desconocemos el alcance real de las técnicas del enemigo. Si la situación escala, tendremos que improvisar. Mei escuchaba sin interrumpirla. Y 3 personas improvisan peor que 2. Naruto rascó distraídamente su mejilla. Tenía lógica. Ao cruzó los brazos. Puedo seguir órdenes. No lo dudo, respondió Satsuki. Pero cada decisión adicional consume tiempo. Y ese tiempo puede decidir el combate. Era un argumento sólido. Demasiado sólido. Naruto casi estaba convencido. Hasta que Mei sonrió. Una sonrisa apenas perceptible. De esas que anunciaban que había entendido algo más. Curioso. Todos dirigieron la mirada hacia ella. Pensé que dirías que prefieres trabajar sola. Satsuki negó. No. Entonces. Mei apoyó ambos codos sobre la mesa. ¿Desde cuándo aceptas tan fácilmente compartir una misión únicamente con Naruto? Naruto casi se atragantó con su propia saliva. ¿Eh? Satsuki permaneció inmóvil. Mei continuó con absoluta naturalidad. Hace unos meses habrías rechazado a cualquiera. Ahora solo rechazas al tercero. Chojuro bajó discretamente la mirada para ocultar una sonrisa. Ao carraspeó con evidente incomodidad. Naruto comenzó a rascarse la nuca. Bueno. Supongo que. Satsuki interrumpió antes de que pudiera terminar. Porque él ya conoce cómo peleo. Su respuesta fue inmediata. Precisa. Casi demasiado rápida. No necesito explicar mis movimientos. Ni él los suyos. Eso reduce el margen de error. Mei sostuvo su mirada unos segundos. No discutió. Simplemente asintió. Es un buen argumento. Y, sin embargo, por un instante, creyó haber visto otra respuesta detrás de aquellas palabras. Una respuesta que ni la propia Satsuki parecía dispuesta a admitir. La Mizukage volvió a centrar su atención en el mapa. Ao irá de todas formas. Naruto volvió la vista hacia ella. Pero no participará en el combate, respondió Mei. Ao comprendió inmediatamente. Observación. Exacto. Mei señaló un risco elevado sobre el mapa. Tu Byakugan puede seguir la persecución desde una distancia segura.
No interferirás. No entrarás en la niebla. Solo observarás. Ao hizo una breve inclinación de cabeza. Entendido. Satsuki no respondió. Aquella solución eliminaba todos los problemas tácticos que había planteado. Y, al mismo tiempo, la liberaba de una preocupación que jamás había expresado. La de tener que proteger a alguien más mientras aún seguía aprendiendo a pelear con un solo brazo. Nadie dijo nada. Pero Mei la observó apenas un segundo. Lo suficiente para comprender que la verdadera objeción nunca había sido Ao. Había sido ella misma. Y decidió guardar silencio. Porque algunas batallas solo podían resolverse con el tiempo. La lluvia volvió a caer sobre Kirigakure durante gran parte de la noche. Para cuando el amanecer cubrió los canales de la aldea, la ciudad parecía haberse envuelto nuevamente en aquella neblina permanente que hacía honor a su nombre. El convoy partiría hasta la tarde. Había tiempo. Tiempo para preparar la trampa. Y tiempo para intentar adelantarse a un enemigo que parecía pensar siempre un movimiento por delante. En un claro al norte de la aldea, Naruto observaba una fila de troncos marcados con sellos de tinta. Satsuki terminó de colocar el último kunai y retrocedió unos pasos. Otra vez. Naruto sonrió. Ya perdí la cuenta. Entonces deja de contarlas y empieza. En un instante, 4 clones aparecieron a su alrededor. Cada uno tomó una ruta distinta entre los árboles. Satsuki permaneció inmóvil. No observaba a Naruto. Observaba a los clones. Uno simulaba proteger un cargamento. Otro retrocedía deliberadamente. Un tercero intentaba rodear una posición elevada. El cuarto simplemente desaparecía entre la maleza. Demasiado evidente, dijo Satsuki. El clon de la derecha fue el primero en recibir un kunai de madera directo al pecho. Desapareció en una nube de humo. Ese habría muerto. Naruto hizo una mueca. Lo sé. Volvamos. Los clones reaparecieron una vez más. Y la secuencia comenzó desde el principio. No estaban entrenando fuerza, ni velocidad. Estaban ensayando posibilidades. Una y otra vez. Hasta encontrar una respuesta distinta para cada movimiento del enemigo. A varios edificios de distancia. Las puertas del antiguo archivo central de Kirigakure se cerraban tras Ao y Chojuro. El polvo cubría estanterías enteras. Pergaminos, registros médicos, informes militares, expedientes de guerra, documentos que muy pocas personas consultaban. Ao dejó un grueso legajo sobre la mesa. Empecemos por la guerra civil. Chojuro asintió. Si alguien quiso ocultar a un usuario del Jotón, tuvo que hacerlo entonces. Durante horas. Solo se escuchó el sonido del papel al pasar. Naruto volvió a fracasar. Satsuki negó lentamente con la cabeza. Otra vez dejas demasiado espacio entre el convoy y el flanco derecho. Porque estoy esperando a que aparezca. ¿Y si eso es exactamente lo que él quiere? Naruto guardó silencio. Volvió a empezar. Encontré algo. La voz de Ao rompió el silencio del archivo. Chojuro levantó la vista. Ao deslizó un informe amarillento. Hospital militar. Últimos meses de la guerra civil. Familias evacuadas. Heridos. Usuarios de Kekkei y Genkai. Chojuro comenzó a leer. Su expresión cambió poco a poco. Hay nombres tachados. Ao asintió. No uno. Varios. Las anotaciones originales habían sido cubiertas con una tinta distinta. En su lugar. Solo aparecía una frase. Fallecido durante la evacuación. Chojuro frunció el ceño. No hay cuerpos registrados. Ao pasó otra hoja. Ni certificados. Otra vez. Naruto respiró profundamente. Los clones cambiaron de posición. Esta vez ninguno atacó. Simplemente desaparecieron entre los árboles. Satsuki permaneció observando. Después habló. Mejor. Naruto sonrió satisfecho. ¿Por fin? No. Ella señaló una roca elevada. Yo habría esperado ahí. Naruto levantó la vista. La posición dominaba todo el camino. Sonrió. Cada vez pienso más como tú. Satsuki negó con serenidad. No. Piensas más como él. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Naruto. Las horas siguieron transcurriendo. Ao ya había separado 3 montones distintos de documentos. Usuarios de Kekkei y Genkai desaparecidos. Niños declarados muertos sin registro. Expedientes restringidos. Chojuro observó las 3 pilas. Demasiadas coincidencias. Ao abrió un cuarto archivo. Ahora. Los desertores. No eran informes de criminales. Tampoco de traidores. Muchos apenas eran adolescentes. Genin. Shin. La mayoría compartía una misma anotación. Abandonó el servicio antes de ser movilizado. Otro. Paradero desconocido. Otro más. Posible huida junto a familiares civiles. Chojuro levantó lentamente la vista. Esto no tiene sentido. Ao respondió sin apartar la mirada del documento.
Durante la Cuarta Guerra hubo casos parecidos. Muchos shinobi muy jóvenes solicitaron permanecer con sus familias. Otros simplemente desaparecieron. Pensé que habían muerto. Ao cerró lentamente el expediente. Eso decía el informe oficial. El sol comenzaba a descender. Naruto observó el sendero una última vez. Satsuki guardó los kunais de práctica. No necesitaban seguir entrenando. Ambos habían llegado exactamente a la misma conclusión. No podían predecir a aquel hombre. Solo podían obligarlo a responder. En el archivo. Chojuro volvió a ordenar cuidadosamente todos los documentos. Usuarios de Kekkei Genkai. Niños oficialmente muertos. Desertores. Expedientes sellados. Ao permaneció varios segundos en silencio. Demasiados años había servido como shinobi para creer en semejante cantidad de coincidencias. Apoyó lentamente una mano sobre el montón de pergaminos. Esto ya no parece una serie de casos aislados. Chojuro asintió. Parece una misma historia, solo que escrita en distintos lugares. Ninguno de los dos volvió a hablar. Porque, por primera vez desde que comenzó la investigación, la pregunta ya no era quién había atacado los convoyes. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuántas personas habían desaparecido de la historia? Sin que nadie se hubiera molestado en buscarlas. A esa misma hora. Muy lejos del archivo. Naruto ajustó por última vez la banda protectora sobre su frente. Satsuki comprobó el filo de su espada. El convoy estaba listo. La cacería estaba a punto de comenzar. La tarde cayó sobre Kirigakure con una lentitud tensa. La humedad se aferraba a los tejados, a los canales y a las ramas más altas del bosque cercano, como si la aldea entera contuviera la respiración antes de un golpe inevitable. Naruto permanecía oculto entre la vegetación, apenas visible tras una cortina de hojas y sombras. Satsuki se encontraba más arriba, en una rama gruesa desde la que dominaba el sendero. Abajo, el convoy avanzaba con una calma estudiada. Cajas selladas. Carros ligeros. 2 escoltas visibles. Y varios clones de Naruto que caminaban a plena vista, con la suficiente seguridad como para parecer reales, pero con el cansancio justo para resultar creíbles. La trampa había sido preparada con precisión. Demasiada. Y eso mismo era lo que la hacía peligrosa. Ao, apostado en un risco distante, seguía el trayecto con el Byakugan activado. Desde su posición veía cada paso, cada cambio de ritmo, cada pequeño desvío en la ruta. No debía intervenir. Solo observar. Solo avisar. Solo ser ojos. Y en un combate como aquel, eso era casi más importante que pelear. Los clones de Naruto se mantuvieron fieles al plan. Uno encabezaba la escolta. Otro cerraba la formación. 2 más fingían revisar los alrededores con exceso de confianza. Parecía un convoy protegido por shinobi improvisados, suficientes para disuadir a un ladrón oportunista, pero no a alguien realmente decidido. Satsuki ya había comprendido algo. El enemigo no aparecería hasta estar completamente seguro de que el cebo era real. Por eso no apartó la vista del sendero. Por eso tampoco se movió. Y por eso fue ella la primera en notar el cambio. La niebla no llegó de golpe. Primero fue una variación casi imperceptible en la humedad del aire. Después, el sonido del bosque se volvió más bajo. Y por último, como si el entorno hubiera obedecido una orden silenciosa, una capa densa comenzó a deslizarse entre los árboles. Naruto la sintió un instante después. Apretó los dientes. Ya viene. Uno de sus clones giró la cabeza. No se movió el viento. No necesita hacerlo, murmuró Satsuki. La figura apareció sobre una roca adelantada del camino. Encapuchada. Inmóvil. Como si hubiera estado ahí desde siempre. Los saqueadores dejaron de avanzar al verlo. No hubo sorpresa en sus gestos. Solo obediencia. Naruto frunció el ceño. Eso no era normal. El encapuchado no parecía su líder. Parecía el verdadero motivo por el que habían aceptado robar provisiones en primer lugar. Uno de los clones dio un paso al frente. Alto. Este cargamento pertenece a Kirigakure. La figura no respondió. Solo levantó una mano. Los saqueadores empezaron a retroceder de inmediato. Satsuki entrecerró los ojos. No vino por el cargamento. Naruto ya lo había entendido. Vino por nosotros. El encapuchado alzó el rostro apenas lo suficiente para mirar el convoy desde debajo de la sombra de su capucha. Y entonces habló. Su voz era calmada. Demasiado calmada. Así que era una trampa. Ninguno de los clones respondió. Naruto apretó el puño con fuerza. No le gustaba que sonara así de satisfecho. No le gustaba nada. A por él. Ordenó uno de sus clones. 3 de ellos avanzaron al mismo tiempo. El primero intentó cortar la retirada del grupo. El segundo lanzó un ataque frontal.
El tercero rodeó por la izquierda para obligar al encapuchado a moverse hacia el centro del camino. Habían ensayado esa formación durante horas. Esta vez debía funcionar. La figura descendió de la roca con un movimiento breve y limpio. No se defendió. No bloqueó. Simplemente cambió de ángulo. Y en ese instante Naruto comprendió algo desagradable. No estaba huyendo. Estaba guiando la pelea. No caigan en su ritmo, advirtió Satsuki. Pero ya era tarde para uno de los clones. La figura giró apenas el cuerpo. Una hoja larga emergió de la niebla. Delgada. Precisa. Extrañamente elegante. No era una espada enorme ni una herramienta brutal. Era una aguja de acero alargada, con un cable fino extendiéndose desde la empuñadura como si la niebla misma la sostuviera. Ao abrió los ojos de golpe. Su expresión se congeló durante un segundo. No puede ser. Naruto oyó la frase desde su escondite. ¿Qué pasa? Ao no apartó la vista del ama. Esa espada. El encapuchado utilizó la hoja con una velocidad absurda. No para decapitar. No para desgarrar. La pasó entre los ataques de los clones y atravesó la formación como una línea de costura invisible. 2 clones desaparecieron en humo. Un tercero quedó inmovilizado por el cable metálico, atrapado sin entender cómo había terminado sujeto. Naruto y Satsuki se movieron al mismo tiempo. Uno desde el frente, la otra desde arriba. Pero el encapuchado ya había visto la reacción. Exactamente eso había querido provocar. Saltó hacia atrás. La niebla se espesó. Los saqueadores aprovecharon el instante para dispersarse por el flanco opuesto y comenzar su retirada. No los dejen escapar. Gritó Naruto. Sus clones restantes persiguieron al grupo. Satsuki descendió de su rama con la espada en mano. Naruto apareció a la derecha de ella sin pensarlo siquiera. Ao, desde el risco, siguió todo el movimiento con el Byakugan, cada músculo tenso, cada trayecto de chakra, cada indicio de que el combate estaba cambiando de dirección. La figura encapuchada aterrizó sobre una rama baja. La espada volvió a brillar entre la niebla. Ao la observó otra vez. Y esta vez sí tuvo certeza. Naruto. ¿Qué? Ao tardó una fracción de segundo más de lo normal. Como si siquiera él quisiera creerlo. Esa arma es una de las espadas de la niebla. Satsuki alzó la vista un instante. Naruto se tensó. ¿Cuál? Ao apretó la mandíbula. Nuibari. El nombre cayó como una piedra dentro del bosque. Satsuki no conocía el arma al detalle, pero sí el peso de lo que esa frase implicaba. Si Ao la había reconocido de inmediato, no era una simple coincidencia. El encapuchado pareció notar el cambio en el ambiente. Giró la cabeza hacia el risco donde se escondía Ao. No veía su rostro, pero sí su posición. Y eso fue suficiente. Ao bajó bruscamente el brazo. Nos descubrió. Naruto maldijo por lo bajo. La niebla había dejado de ser una cobertura. Ahora era un mensaje. El enemigo sabía que lo habían reconocido. Y también sabía que, en cuanto avisaran a Kirigakure, su margen de maniobra se reduciría. Satsuki vio la reacción en la distancia y entendió algo más. No solo habían caído en una trampa. El encapuchado había querido que lo vieran usar esa arma. No por necesidad. Por intención. Ao, dijo Satsuki, sin apartar la vista del bosque. Regrese con la Mizukage. Ao parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Naruto la miró de reojo. ¿Ahora? Satsuki mantuvo la espada baja, pero su voz no dejó lugar a discusión. Esto ya no es una simple persecución. Él nos vio. Nos reconoció. Y si decide retroceder, la próxima vez ya no vendrá solo. Ao comprendió al instante el problema. ¿Estás diciendo que esto se terminó aquí? Estoy diciendo que usted ya cumplió su función, respondió ella. Si perdemos contacto en la niebla, alguien tiene que informar de inmediato a Mei. Ao sostuvo su mirada un momento más. Luego asintió. No discutió. Porque entendía perfectamente lo que Satsuki no estaba diciendo en voz alta. Si las cosas empeoraban y ella o Naruto se veían obligados a usar algo extremo, un testigo con la capacidad de volver rápido a Kirigakure valía más que otro combatiente dentro de la niebla. Ao se giró de inmediato. Entendido. Y desapareció entre los árboles. Naruto siguió su trayectoria un instante. Después volvió la vista al sendero. Los saqueadores ya se habían dispersado. El encapuchado no estaba lejos. Seguía ahí, observando, esperando la siguiente respuesta. Naruto tensó los hombros. Satsuki no dijo nada. Solo ajustó el agarre de la espada. Y, al mismo tiempo, los dos avanzaron. En la torre del Mizukage, Chojuro entró casi sin anunciarse. La puerta se abrió con brusquedad. Mei levantó la vista desde el escritorio. ¿Qué ocurrió? Chojuro no perdió tiempo. Dejó un informe sobre la mesa. Ao había llegado hacía apenas unos segundos y ya estaba explicando lo esencial.
Mei leyó la primera línea. Después la segunda. Luego pasó a la tercera. Su expresión fue cambiando poco a poco. Chojuro habló antes de que ella preguntara lo obvio. Ao dice que el hombre llevaba una espada de la niebla. Mei alzó la vista lentamente. ¿Cuál? Ao respondió sin rodeos. Nuibari. Silencio. Chojuro negó de inmediato, casi por reflejo. Eso es imposible. Mei se giró hacia él. Él ya estaba caminando hacia los archivos. Todas las espadas están bajo resguardo de la aldea. Ao apretó los dientes. La que vi no era una copia cualquiera. No, dijo Chojuro, hojeando un inventario antiguo. Eso sería todavía más grave. Encontró el registro correcto. Lo sostuvo frente a la luz. Y al leerlo, su rostro cambió por completo. Mei lo vio antes de que él hablara. ¿Chojuro? El joven tragó saliva. Nuibari fue recuperada y sellada en el depósito central tras la muerte de Kusimaru Kuriarare. Ao frunció el ceño. Entonces lo que vi no pudo ser Nuibari. Chojuro levantó la vista. Y por primera vez desde que entró en la oficina, habló con verdadera preocupación. No, lo que viste fue una imitación. Mei cruzó lentamente los brazos. Su mirada se volvió más dura. ¿Una imitación de una espada legendaria? Chojuro asintió. Lo bastante buena como para engañar a un Byakugan en movimiento. Ao bajó la vista hacia el informe. La pieza encajaba de forma terrible. Si alguien había fabricado una réplica así, no era para aparentar poder. Era para sostener una identidad. Mei guardó silencio unos segundos. Después habló con una calma que no ocultaba la gravedad de su tono. Entonces no solo tenemos un atacante inteligente. Tenemos a alguien que lleva años reconstruyendo una historia que no debió volver a salir a la luz. Afuera, sobre la aldea cubierta de niebla, la tarde seguía cayendo con normalidad. Pero dentro de la torre del Mizukage, la investigación acababa de cambiar de nivel. Y muy lejos de allí, en el bosque, Naruto y Satsuki seguían persiguiendo a un enemigo que ya había decidido que su próximo encuentro no sería casual, sino definitivo. La persecución terminó donde la niebla era más espesa. No había un edificio en ruinas, ni una guarida visible. Solo una vieja estructura de madera semi-hundida entre los árboles, casi absorbida por la humedad perpetua de Kirigakure. Los restos de un almacén abandonado, o quizá una estación de paso de otra época, cuando la guerra todavía no había terminado de dejar cicatrices en la aldea. Naruto aterrizó primero sobre el techo derruido. Satsuki cayó a su lado un instante después. Ambos habían seguido al encapuchado sin perderlo de vista ni una sola vez desde que Ao había regresado a la aldea. Ahora, por fin, estaban frente a él. El hombre permanecía inmóvil en el centro del recinto, rodeado por cajas vacías, tablones rotos y un par de antorchas apagadas. Ya no llevaba a los saqueadores con él. Ya no necesitaba ocultarse detrás de ellos. La niebla se había espesado a su alrededor como una segunda piel. Naruto dio un paso al frente. Se terminó. La figura no respondió. Satsuki entrecerró los ojos. No huyas. Fue entonces cuando el encapuchado levantó lentamente la mano. No en señal de rendición, sino para quitarse la capucha. El rostro que apareció debajo de la sombra hizo que Naruto se quedara quieto por una fracción de segundo. No era una cara común. Tenía rasgos afilados, una expresión dura y serena al mismo tiempo, y una mirada que parecía haber aprendido desde niño a observar primero y confiar después. El parecido no era exacto, pero sí lo bastante evidente como para herir la memoria de cualquiera que conociera a Kusimaru Kuriarare. Naruto parpadeó. Satsuki no dijo nada, pero su Sharingan giró lentamente. Se parece. Naruto no terminó la frase. No hacía falta. El hombre sonrió apenas. No por orgullo. Tampoco por burla. Más bien como si aquella reacción confirmara algo que llevaba mucho tiempo esperando escuchar. Así que ustedes también lo notan. Satsuki no apartó la vista de él. ¿Quién eres? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Saito. La respuesta fue breve. Demasiado breve para alguien que ya había movido tanta gente y tantos suministros. Naruto frunció el ceño. ¿Saito? No vine a dar explicaciones. La voz era calma, pero había un cansancio extraño detrás de ella. No el cansancio físico de un combate, sino el de alguien que llevaba años sosteniendo una mentira demasiado pesada. Naruto dio otro paso. Entonces vamos a acabar esto aquí. Saito sonrió apenas. Eso intentan decir todos antes de entender el problema real. El aire cambió. Naruto lo sintió primero en los músculos. Satsuki lo notó en el instante en que la niebla dejó de parecer pasiva. Saito juntó las manos. Solo un sello. Nada más.
Y entonces el vapor explotó. No hacia afuera como una neblina normal, sino de forma compacta, densa, forzada, como si el aire mismo hubiera sido comprimido y expulsado de golpe entre los pilares de madera. La zona completa se volvió blanca. Naruto abrió los ojos de inmediato. Satsuki. Pero ya no podía verla. La niebla del Jotón se apretó en torno al almacén como una pared viva, separándolos del espacio abierto y empujándolos hacia puntos distintos del recinto. No era una simple cortina visual. Era una presión. Una forma de mover el campo de batalla. Satsuki activó el Sharingan al instante. Sus ojos buscaron una silueta entre el vapor. Nada. Todo seguía ahí. Y al mismo tiempo, todo parecía haberse alejado varios metros. Naruto intentó entrar en modo sabio, pero la sensación volvió enseguida. Demasiado ruido, demasiada presencia, demasiada información superpuesta. Saito no estaba escondiendo su chakra. Estaba saturando el entorno con él. Interesante. La voz resonó desde algún lugar a la derecha. Naruto giró, pero no encontró nada. Satsuki se movió hacia el sonido, espada en mano. El vapor chocó contra la hoja y se abrió apenas lo suficiente para mostrar una sombra deslizándose entre las vigas. Saito apareció por un segundo. Solo un segundo. Lo bastante para que Satsuki viera la mirada, la postura, la serenidad absoluta con la que medía cada desplazamiento. Entonces desapareció otra vez. No retrocedió. Se replegó. Como alguien que ya había decidido el siguiente paso antes de que el anterior terminara. Naruto apareció junto a Satsuki sin pensarlo. Otra vez, de forma instintiva, ocupó el lado derecho de ella. No lo notó. Ella tampoco lo comentó. En ese momento había cosas mucho más urgentes. Uno de los tablones del almacén se partió. Algo cayó del techo. Naruto alzó el brazo para cubrir a Satsuki por reflejo. La sombra que descendió no era Saito. Era uno de los 5 ninjas que habían permanecido ocultos todo el tiempo. Naruto lo derribó de un puñetazo. Pero al hacerlo, comprendió lo peor. No estaban llegando ahora. Habían estado ahí desde el principio. Esperando el momento exacto. Satsuki giró sobre su eje y cortó una cuerda invisible que venía hacia su cuello. El enemigo cayó hacia atrás con un golpe seco. No estaba peleando solo para proteger a Saito. Estaba tomando posiciones. Midiendo distancia. Cerrando salidas. Nos tendieron otra trampa, dijo Naruto. Sí, respondió Satsuki. Su voz seguía siendo calmada. Pero ahora estaba más afilada que la espada en su mano. Saito reapareció sobre una viga rota, completamente rodeado por la niebla. No parecía sorprendido de que lo hubieran alcanzado. Tampoco parecía asustado de que ya no estuviera oculto. Solo observó a Naruto y a Satsuki como si estuviera verificando si realmente eran capaces de seguirle el ritmo. Entonces, muy cerca del borde del almacén, el vapor se abrió otra vez. Uno de los 5 ninjas cayó en posición de combate. Otro apareció detrás de Naruto. Un tercero bloqueó la salida. Los restantes se desplegaron con precisión alrededor del recinto. Naruto chasqueó la lengua. 5 más. Satsuki ajustó la postura. No son refuerzos. Naruto la miró de reojo. Ella seguía observando a Saito. Son la segunda capa de la emboscada. Naruto sonrió con un brillo de batalla en los ojos. Entonces los derribamos y después vamos por él. Saito bajó lentamente desde la viga. Por primera vez desde que comenzó el combate, dejó ver una mínima variación en su expresión. No era miedo. Era aprobación. Como si aquella respuesta fuera exactamente la que esperaba. Esa es la clase de frase que esperaba escuchar de ustedes. La niebla volvió a comprimirse. Los 5 ninjas avanzaron al mismo tiempo. Naruto se colocó al frente por instinto. Satsuki quedó a su derecha, sin corregir la posición. Ya no había tiempo para notar ese hábito. Solo para sobrevivir a la siguiente ola. Y entonces el almacén entero se convirtió en un campo de guerra. En la torre del Mizukage, el aire pesaba distinto. Chojuro terminó de revisar el informe que Ao acababa de entregar. Mei leyó en silencio la última anotación. Su mirada se endureció. ¿La vieron? Ao asintió. Sí. ¿Y la espada? Ao apretó la mandíbula. No era la original. Chojuro levantó la vista, preocupado. Entonces. Mei lo entendió un instante antes que él. Alguien fabricó una imitación. Ao asintió. Muy buena. Chojuro bajó lentamente los ojos hacia el inventario abierto sobre el escritorio. Demasiado buena para ser improvisada. Mei apoyó una mano sobre la mesa. Eso significa que no están ante un simple ladrón. Ao la miró con gravedad. No. Mei cerró el informe. Están persiguiendo a alguien que lleva años preparándose para esto. A lo lejos, en el bosque, la niebla siguió cerrándose sobre el almacén abandonado.
Y, por primera vez, Saito dejó de parecer una sombra. Ya había tomado forma de enemigo. Capítulo 6. El peso de un héroe. La niebla volvió a tragarse el almacén. Tras el estruendo de la explosión inicial, el silencio se hizo incómodo. Solo el goteo del agua sobre el suelo de madera y el crujido de algunas vigas recordaban que el edificio seguía en pie. Naruto mantuvo un kunai entre los dedos mientras sus ojos recorrían el velo blanquecino. No había rastro de chakra. «Siguen ocultándose», murmuró. A unos metros, Satsuki permanecía inmóvil, con el Sharingan analizando cada mínima distorsión de la niebla. Entonces ocurrió. 3 sombras emergieron casi al mismo tiempo. 2 shinobi del clan Yuki aparecieron sobre unas vigas laterales, formando sellos de manos con una precisión impecable. La tercera figura brotó literalmente del suelo. Una mujer del clan Ozuki. Su cuerpo líquido recuperó lentamente su forma humana mientras sonreía con una tranquilidad inquietante. Ahora. La orden apenas fue un susurro. 2 especialistas en taijutsu salieron desde puntos completamente opuestos del almacén. No iban hacia ellos. Iban hacia la Ozuki. Naruto apenas alcanzó a fruncir el ceño. ¿Qué? Los 2 combatientes descargaron una lluvia de puños, rodillas y patadas sobre su propia compañera. El cuerpo de agua absorbió cada impacto. Las ondas líquidas se propagaban una y otra vez mientras la mujer mantenía aquella expresión serena. Naruto. Advirtió Satsuki. Demasiado tarde. La Ozuki explotó en una inmensa masa de agua que inundó buena parte del almacén. Naruto y Satsuki retrocedieron un instante para recuperar el equilibrio. Fue suficiente. Los numerosos charcos comenzaron a vibrar. Naruto observó cómo pequeñas agujas de hielo emergían desde la superficie. No eran agujas. Eran espejos. Decenas de discos cristalinos comenzaron a elevarse lentamente hasta rodearlos. 1, 5, 10. 20. Giraban cada vez más rápido. El reflejo de ambos aparecía repetido en cada uno de ellos. Los Yuki descendieron sobre las vigas. Arte de hielo. Los espejos aceleraron. El aire descendió varios grados de temperatura. Naruto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces giró hacia Satsuki. Ella ya lo estaba mirando. No había miedo. No había duda. Solo una expresión fría. Calculadora. Una mirada que Naruto conocía demasiado bien. La había visto frente a Zabuza, cuando ambos eran apenas unos niños. La había vuelto a encontrar en el bosque de la muerte, cuando sobrevivir era más importante que ganar. Y años después. Contra Madara. Era la misma mirada que decía una sola cosa. No podemos contenernos. Naruto sonrió apenas. No hizo falta decir una palabra. Lo sé. Un torrente de chakra dorado explotó alrededor de su cuerpo. El manto del ki envolvió inmediatamente su figura. Dentro de él, Kurama abrió lentamente un ojo. Naruto. Algo no está bien. Los espejos comenzaron a dispararse en todas direcciones. Pero Kurama ya no observaba a los Yuki. Su atención estaba fija sobre Saito. El encapuchado había retrocedido unos metros junto a los 2 especialistas en taijutsu. Cada uno sostenía un extraño disco metálico del tamaño de una mano. Oscuro. Cubierto por grabados que Naruto jamás había visto. Esos artefactos. La voz de Kurama adquirió una seriedad poco habitual. Están absorbiendo nuestro chakra. Naruto abrió ligeramente los ojos. ¿Qué? Era cierto. Una cantidad casi imperceptible del chakra del ki estaba siendo atraída hacia aquellos dispositivos. No era suficiente para debilitarlo, pero sí suficiente para hacer sonar todas las alarmas. Saito observó cómo los grabados comenzaban a iluminarse con un tenue brillo rojizo bajo su capa. Por primera vez desde que comenzó el combate. Sonrió. Muy lejos del almacén, en el edificio administrativo del puerto, Meiterum observaba el mapa extendido sobre la mesa. Las marcas de tinta representaban cada almacén atacado durante los últimos meses. Demasiadas coincidencias. Demasiado orden. Ao terminó de escuchar el reporte del sensor apostado en el exterior. Mizukage-sama, el combate comenzó. Mei permaneció en silencio. Sus ojos recorrían una y otra vez los puntos marcados. Almacenes de provisiones. Medicinas. Ropa. Herramientas. Nunca oro. Nunca armas. Nunca objetos de lujo. Solo aquello indispensable para sobrevivir. Entonces todo encajó. No. Chojuro levantó la vista. Mizukage-sama. No estaban saqueando para enriquecerse. Sus dedos se cerraron lentamente sobre el mapa. Estaban abasteciendo a alguien. Ao comprendió la idea casi al mismo tiempo. ¿Familias? Mei asintió. Si los desertores desaparecieron hace años, y nunca intentaron vender lo robado. Sus ojos se endurecieron.
Entonces siguen manteniendo con vida a personas ocultas. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Si aquello era cierto. Toda la operación militar que Kirigakure había llevado durante años había estado persiguiendo el objetivo equivocado. Mei levantó la mirada. Ao. ¿Sí? Quiero al encapuchado vivo. Ao arqueó una ceja. Aunque escape el resto. Especialmente vivo. La Mizukage tomó su sombrero. Él tiene respuestas. ¿Y si mis sospechas son correctas? Podría ser la única oportunidad que tenemos para detener esta guerra sin seguir creando más desertores. Ao no necesitó escuchar más. Chojuro. El joven espadachín ya había desenvainado la ira Mekarei. Entendido. Lleven a 2 Jonin más. No permitan que Naruto lo elimine antes de que podamos interrogarlo. Los 4 desaparecieron entre destellos. Mientras tanto, el almacén parecía haberse convertido en un torbellino de hielo. Los espejos giraban a tal velocidad que apenas podían distinguirse unos de otros. Miles de agujas cristalinas surgían desde cualquier dirección. Cada impacto era detenido por un brazo esquelético cubierto de chakra violeta. El Susanoo parcial de Satsuki resistía el bombardeo. Naruto desviaba otra lluvia de proyectiles con una cola de chakra. Pero entonces, Kurama habló. Ya terminaron. Naruto giró. Saito había guardado los dispositivos, pero por otro lado los 2 especialistas en taijutsu habían colocado los discos metálicos contra su pecho. Los grabados brillaron con intensidad. Un tenue chakra rojizo comenzó a envolver sus cuerpos. No era un manto completo, era apenas una fina capa que recorría sus músculos como si reforzara cada fibra de su cuerpo. Sin embargo, sus venas comenzaron a oscurecerse. Los ojos perdieron parte de su brillo humano. Sus respiraciones se hicieron pesadas. ¿Qué demonios? Los 2 especialistas desaparecieron. ¡Bum! El piso explotó bajo sus pies. Naruto apenas alcanzó a bloquear una patada. La fuerza lo obligó a retroceder varios metros. Son mucho más rápidos. Del otro lado, uno de ellos logró atravesar la defensa de Satsuki. El golpe chocó directamente contra una costilla del Susanoo. La estructura violeta vibró violentamente. TCH. No eran más habilidosos, solo más fuertes, mucho más fuertes. Saito observó el combate durante apenas un segundo. Era suficiente. Sabía que aquella batalla ya no podía ganarse. Su misión había terminado. Giró sobre sus talones y desapareció entre la niebla. Naruto dio un paso para perseguirlo. 2 especialistas volvieron a interponerse. Quítense. Un Rasengan obligó a ambos a retroceder. Naruto levantó la vista. La silueta de Saito casi había desaparecido. Entonces sintió la mano de Satsuki sujetar brevemente su muñeca. Giró. Ella no dejó de combatir. Con un solo movimiento de cabeza señaló la dirección por donde escapaba el encapuchado. Después, lo miró. Era la misma confianza silenciosa de hacía unos instantes. Yo puedo con esto. Naruto sonrió. No tardes. Tú tampoco. Un instante después desapareció entre la niebla. Seguir el rastro era desesperante. Saito ocultaba perfectamente su chakra. Naruto solo podía distinguir leves huellas sobre el barro y ramas recién partidas. Cada segundo aumentaba la distancia. Maldita niebla, saltó entre los árboles. 1, 2, 5 colinas quedaron atrás. Hasta que la vegetación comenzó a abrirse. Frente a él apareció la entrada de una cueva. Naruto frenó sobre una roca. Apenas alcanzó a distinguir 2 siluetas. Saito extendía los discos metálicos hacia otra figura completamente cubierta por una capa oscura. No pudo verle el rostro. Solo una mano que tomó los dispositivos. Después, un relámpago azul iluminó la entrada. ¡Crack! La figura desapareció envuelta en electricidad. Naruto abrió los ojos. Rayo. Por un instante, el destello le recordó a la armadura de rayo del Raikage cuando volvió a mirar. Solo quedaba Saito, esperándolo. El silencio regresó apenas Naruto desapareció entre la niebla. Satsuki no apartó la vista del frente. 5 enemigos. 2 miembros del clan Yuki. Una Kunoichi Ozuki. 2 especialistas en taijutsu. 5 contra 1. Perfecto. Los espejos continuaban girando a una velocidad absurda. Miles de agujas surgían desde cada reflejo. El chirrido del hielo cortando el aire apenas dejaba espacio para pensar. Satsuki respiró profundamente. No puedo desperdiciar chakra, su mano derecha formó un sello. Los ojos del Rinnegan brillaron. Banzo Tenin. Uno de los espejos salió disparado hacia ella. No llegó. Una enorme mano esquelética de chakra violeta apareció frente a Satsuki y lo atrapó antes de que pudiera alcanzar su cuerpo.
El cristal explotó entre los dedos del Susanoo. Sin detenerse, la fuerza de atracción alteró la trayectoria de otros espejos. Durante apenas un instante. Todos quedaron alineados. Era suficiente. El brazo del Susanoo trazó un amplio arco. Crash. Docenas de espejos estallaron al mismo tiempo. Fragmentos de hielo comenzaron a caer como lluvia sobre el almacén. Los dos Yuki apenas pudieron ocultar su sorpresa. Habían preparado aquella técnica durante semanas. Y ella acababa de romper su formación con un solo movimiento. No le den espacio. La Ozuki volvió a disolverse. Su cuerpo líquido atravesó el suelo. Los dos especialistas ya estaban encima de Satsuki. Uno atacó por la izquierda. El otro apareció detrás. La primera patada impactó contra el torso del Susanoo. La estructura esquelética retrocedió medio paso. La segunda golpeó directamente una costilla de chakra. Un crujido recorrió el almacén. Son más fuertes, no era una impresión. Cada impacto llevaba una potencia impropia para un shinobi común. El chakra rojizo que cubría sus cuerpos vibraba violentamente alrededor de sus músculos. No era elegante. No era refinado. Era fuerza bruta. Pero funcionaba. Los golpes comenzaban a acumularse. Mientras tanto, la Ozuki emergía una y otra vez para amortiguar cualquier contraataque. Cada vez que el Susanoo intentaba sujetarla, su cuerpo simplemente se convertía en agua. Molesto. Satsuki retrocedió unos metros. El Sharingan giró lentamente. No. No necesitaba derrotarlos uno por uno. Necesitaba romper el ritmo del equipo. Los especialistas volvieron a lanzarse. La Ozuki ascendió desde otro charco. Los Yuki comenzaron una nueva secuencia de sellos. Todo ocurría al mismo tiempo. Entonces, Satsuki cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, el Mangekyo Sharingan y el Rinnegan brillaban al unísono. El Susanoo avanzó. No hacia los especialistas. Hacia la Ozuki. ¿Qué? La enorme mano esquelética atravesó el agua. No intentó golpearla. La sujetó. La fuerza gravitatoria del Banso Tenin comprimió el cuerpo líquido justo el tiempo suficiente para impedirle dispersarse por completo. Los ojos de la Kunoichi se abrieron con sorpresa. Era apenas una fracción de segundo. Pero bastaba. Sin la Ozuki absorbiendo los ataques. La coordinación del grupo se rompió. Los dos especialistas llegaron un instante después. Satsuki ya los esperaba. El chakra comenzó a recorrer su brazo derecho. El sonido agudo de miles de aves inundó el almacén. Chidori. No. Más intenso. Mucho más intenso. El relámpago no permaneció concentrado en su mano. Comenzó a extenderse por todo el esqueleto del Susanoo. Cada costilla. Cada brazo. Cada articulación. La electricidad azul envolvió completamente la gigantesca figura. Los dos especialistas apenas alcanzaron a frenar. Demasiado tarde. Chidori Nagase. El mundo estalló en luz. Una descarga monstruosa cubrió todo el interior del almacén. Los restos de agua esparcidos por el combate condujeron la electricidad en todas direcciones. Los espejos restantes explotaron. Los Yuki fueron lanzados contra las paredes. La Ozuki perdió el control de su técnica y recuperó violentamente su cuerpo físico. Los dos especialistas quedaron paralizados por un instante. Solo uno. Pero contra Satsuki. Un instante era una eternidad. Las dos manos del Susanoo descendieron. Una atrapó a cada especialista por el torso. El chakra rojizo seguía cubriendo sus cuerpos. Pataleaban. Golpeaban. Intentaban liberarse. Inútil. Satsuki respiraba con dificultad. Una fina línea de sangre descendió por la comisura de su boca. El Susanoo comenzó a desvanecerse poco a poco. Aquel despliegue había consumido mucho más chakra del que le habría gustado. Aún así, observó a los 5 shinobi incapacitados frente a ella. Ya terminó. Ninguno volvió a levantarse. Al mismo tiempo. A varios kilómetros del almacén, 4 figuras recorrían los árboles a toda velocidad. Ao encabezaba la formación. A su lado avanzaba Chojuro con la Irame Kare y al hombro. Los otros dos Jonin apenas conseguían seguirles el ritmo. Ao descendió un instante sobre una rama. Se agachó. Tocó una huella reciente. Después observó las ramas quebradas. Se separaron. Chojuro miró hacia las dos direcciones posibles. ¿Naruto? Ao asintió. Y la Uchiha se quedó atrás. El veterano sensor volvió a incorporarse. Tú y yo iremos con Naruto. Los otros dos. Aseguren el almacén y presten apoyo a Satsuki. Si todavía queda alguien consciente. Lo quiero respirando. Los 4 volvieron a desaparecer entre el bosque. La persecución apenas comenzaba. La niebla comenzaba a disiparse. No porque el clima cambiara, sino porque Naruto avanzaba.
El chakra dorado de Kurama iluminaba el bosque como un pequeño sol entre los árboles. Las ramas se apartaban a su paso. Las hojas eran arrancadas por la presión del chakra. Frente a la cueva, Saito esperaba. Su espada descansaba sobre el hombro. No adoptó una postura defensiva. Simplemente observó cómo Naruto se detenía frente a él. Se acabó. La voz de Naruto sonó tranquila. No había rabia. Solo determinación. Saito soltó una risa breve. ¿De verdad crees eso? Naruto dio un paso al frente. Entrégate. Saito negó lentamente con la cabeza. No tienes idea de nada. Bajó la espada. Yo soy el menor de tus problemas. Las palabras hicieron que Naruto frunciera el ceño. Recordó la figura que acababa de desaparecer. Los discos. El extraño destello. Todo había ocurrido demasiado rápido. ¿Quién era esa persona? Silencio. ¿Para quién trabajan? Otra sonrisa. No importa. Naruto mantuvo la mirada fija sobre él. ¿Y esos dispositivos? Saito desvió la vista hacia el lugar donde había desaparecido la figura. Solo herramientas. Herramientas para que quienes nunca tuvieron una oportunidad puedan enfrentarse aunque sea por un instante. A monstruos como ustedes. Naruto sintió que algo no encajaba. ¿Monstruos? Saito volvió a sujetar la espada. Los héroes siempre olvidan cómo los llaman los que quedaron debajo de ellos. Desapareció. La espada descendió envuelta en una corriente de viento. Naruto ni siquiera retrocedió. Una gigantesca mano de chakra emergió de su espalda. Sujetó la hoja antes de que pudiera tocarlo. Otra mano apareció inmediatamente después. Atrapó el brazo de Saito. El encapuchado intentó liberarse. Inútil. Una tercera mano disipó por completo la niebla con una poderosa ráfaga. Los árboles se inclinaron violentamente. La entrada de la cueva quedó completamente despejada. Solo entonces Naruto realmente le prestó atención a la cara de Saito. No era un anciano. No era un mercenario. Era un hombre que apenas superaba los 30 años. Cansado. Con cicatrices antiguas. Y unos ojos que parecían llevar demasiado tiempo sin conocer la paz. Las manos de chakra lo elevaron unos centímetros del suelo. La espada cayó. Naruto la observó girar antes de clavarse en la tierra. Ya basta. Saito dejó escapar una risa amarga. ¿Eso es todo? Naruto no respondió. Golpéame. Silencio. Hazlo. Naruto permaneció inmóvil. Saito levantó lentamente la mirada. De todas formas. Ya están a salvo. Naruto entrecerró los ojos. ¿Quiénes? La respuesta tardó unos segundos. Los demás. Naruto sintió un vacío en el estómago. ¿A salvo de qué? Saito cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda agresividad. Del sistema. El silencio se hizo pesado. ¿Qué significa eso? Saito soltó una carcajada seca. Dime, héroe. ¿Cuántos desertores crees que nacen porque un día decidieron traicionar a su aldea? Naruto no respondió. Muy pocos. La mayoría. Solo tomó una decisión imposible. Su mirada se dirigió lentamente hacia la cueva. Cumplir una misión. O volver con su familia. Naruto siguió esa dirección con la vista. Oscuridad. Nada más. Kirigakure llama desertor a cualquiera que abandone una misión. No importa la razón. No importa si fue para salvar a un hijo. No importa si fue para cuidar a una esposa enferma. No importa si regresó al día siguiente. La sentencia siempre es la misma. Muerte. Naruto permanecía en silencio. ¿Y sus familias? Saito volvió a reír. ¿Crees que alguien les da trabajo? ¿Comida? ¿Protección? Las aldeas no castigan únicamente al desertor. Castigan todo lo que deja atrás. Naruto sintió que aquellas palabras pesaban demasiado. Saito continuó. Así que nosotros los encontramos primero. Les damos refugio. Les damos comida. Les damos un lugar donde nadie pueda volver a usarlos como herramientas. Naruto levantó lentamente la vista. ¿Por eso robaban los almacenes? Saito no respondió. No hacía falta. Naruto comprendió la respuesta. En ese instante, varias presencias aparecieron entre los árboles. Ao descendió frente a ambos. Chojuro aterrizó unos metros detrás. Los otros dos Jonin aseguraron el perímetro. Ao observó la escena. Saito inmovilizado. Naruto ileso. La espada en el suelo. Después miró directamente a Naruto. No lo mates. Naruto giró ligeramente la cabeza. Ao continuó. La Mizukage lo quiere con vida. Tiene demasiadas respuestas. Y Kirigakure. Demasiadas preguntas. Las esposas de supresión de chakra se cerraron sobre las muñecas de Saito con un seco chasquido metálico. El encapuchado no opuso resistencia. Su mirada permanecía fija en la oscuridad de la cueva. Naruto siguió esa dirección.
Por primera vez desde que comenzó el combate. Notó una ligera tensión en el rostro de Saito. No era miedo por sí mismo. Era preocupación. Una auténtica. Naruto comprendió inmediatamente qué significaba. Sin apartar la vista de la entrada, Saito habló en voz baja. No les hagan daño. Nadie respondió. Ellos, no eligieron esta vida. Su voz apenas fue un murmullo. Naruto desvió la mirada hacia él. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. No hacía falta. Saito entendió la respuesta antes de escucharla. Naruto dio un leve asentimiento. Una promesa silenciosa. Nada más. Saito bajó lentamente la cabeza. Era suficiente. El interior de la cueva estaba completamente oscuro. Uno de los Jonin creó una pequeña esfera de luz. Las sombras comenzaron a retroceder. El lugar era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había varias galerías naturales reforzadas con vigas de madera. Pequeñas habitaciones improvisadas. Mesas. Herramientas. Fogones apagados. Mantas cuidadosamente dobladas. No era un escondite. Era un hogar. Naruto avanzó unos pasos. Entonces los vio. Un hombre apareció sosteniendo un kunai con manos temblorosas. Llevaba una banda de kirigakure profundamente rayada. Detrás de él surgieron otros dos. Después 4 más. Ninguno parecía dispuesto a atacar. Solo. A impedir que siguieran avanzando. No den un paso más. La voz del primero tembló más que el arma que sostenía. Los Jonin de Kirigakure reaccionaron por instinto. Cada uno tomó posición. La tensión volvió a llenar el ambiente. Naruto levantó una mano. Esperen. Los Jonin se detuvieron. Naruto caminó despacio. Sin preparar ningún jutsu. Sin siquiera llevar una mano cerca de su kunai. Frente a él, los desertores endurecieron la mirada. Eso dicen todos. El hombre tragó saliva. No venimos a pelear. Solo queremos hablar. Siempre empieza igual. Naruto permaneció en silencio. Entonces. El brillo dorado que envolvía su cuerpo desapareció. El chakra de Kurama se disipó lentamente. La cueva volvió a quedar iluminada únicamente por la esfera de luz del Jonin. Naruto levantó ambas manos. Vacías. No vine a pelear con ustedes. Detrás del improvisado muro de desertores comenzaron a escucharse murmullos. Un niño asomó tímidamente la cabeza detrás de una roca. Al verlo, una mujer lo abrazó de inmediato y volvió a esconderlo. Otra madre hizo exactamente lo mismo con su hija. Un anciano simplemente cerró los ojos. Como si ya conociera el final de aquella historia. Naruto sintió un nudo en el pecho. No le tenían miedo a él. Le tenían miedo al protector de una aldea. Satsuki llegó unos instantes después. Entró en silencio. Su mirada recorrió lentamente toda la cueva. Los rostros. Las camas improvisadas. Las pocas provisiones. Los niños. No dijo nada. No hacía falta. Había entendido la situación desde el primer instante. Uno de los desertores volvió a levantar el kunai. No permitiremos que se los lleven. Ao dio un paso al frente. Pero Naruto levantó nuevamente la mano. Nadie ha dicho que eso vaya a pasar. El hombre soltó una risa amarga. Entonces, ¿para qué vinieron? Naruto respiró hondo. Porque quiero entender. Aquellas palabras parecieron desconcertar incluso a los propios Jonin. El silencio volvió a instalarse. Finalmente, Naruto habló con la misma convicción con la que años atrás había convencido a tantos enemigos de bajar las armas. Escúchenme. No puedo prometerles que todo se resolverá hoy. Sería una mentira. Pero sí puedo prometerles otra cosa. Levantó lentamente la vista. Voy a hablar con la Mizukage. Voy a contarle todo lo que vi aquí. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que sus familias no vuelvan a vivir escondidas. Los desertores intercambiaron miradas. Nadie respondió. La desconfianza era demasiado profunda para desaparecer con unas cuantas palabras. Entonces Satsuki dio un paso al frente. Todos la observaron. La última Uchiha recorrió lentamente el lugar con la mirada. Después habló. Su voz fue tranquila, serena, pero firme. Si Naruto da su palabra. Hizo una breve pausa. Yo también la doy. No añadió nada más. No era necesario. Naruto la miró de reojo. Sonrió apenas. Frente a ellos, el hombre del kunai fue el primero en bajar lentamente el brazo. Después otro. Y otro más. El sonido del acero tocando el suelo resonó por toda la cueva. Uno a uno. Los demás hicieron lo mismo. No era confianza. Todavía no. Pero sí era. La primera oportunidad. Ao observó la escena en silencio. Después miró de reojo hacia la entrada de la cueva, donde Saito permanecía inmóvil bajo custodia. Por primera vez desde que comenzó aquella misión.
Comprendió por qué la Mizukage había insistido tanto en capturarlo con vida. Aquello nunca había sido un simple caso de bandidos. Era una herida que Kirigakure había ignorado durante demasiado tiempo. Y acababan de encontrarla.